Soy Macarena Retamal Terceiro, psicóloga y sexóloga. Soy Macarena Aime, ginecóloga y sexóloga. Maki Maca, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Ahí está, Pablo? Ahí está. ¿Cómo va, Maki? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? De maravilla, acá día soleado, imagino que por ahí debes estar con un día más o menos parecido, ¿no? Sí, está divino hoy. Y del otro lado de... Hola. Ahí está, y del otro lado del charco, ¿cómo está el clima por allá? ¿Ya se está viniendo el fresco? Sí, por acá por suerte ya bajó un poquito la temperatura, así que para no extrañar el clima patagónico se está acercando. Se está el otoño hoy. Ya falta poquito. Y hoy, para levantar un poco la temperatura, si es que lo falta en algún lado, estamos con un tema bastante interesante y controvertido por igual, me parece, que es el tema de la industria de la pornografía y todo lo que puede llegar a generar este tema que, bueno, ha tenido varios diálogos, varias cuestiones que se han hablado en el último tiempo. Bueno, lo hemos hablado un poco también la semana pasada con esta incursión de algunas nuevas plataformas, como lo es, por ejemplo, OnlyFans, que un poco hablábamos, pero muy por arriba, la semana pasada. Así que bueno, hoy para profundizar un poquitito más sobre esto, te quería preguntar primero, Maca, por ahí un poco cómo es el tema de los usos y costumbres dentro de la pornografía y cómo ha evolucionado también en este último tiempo. Bien, bueno, a ver, en realidad es un tema delicado y un tema como hablamos con los juguetes también, súper antiguo. De hecho, cuando estaba buscando información, aparece en relación a algo cercano a mí, ¿no? Estoy actualmente, aparece cerca de Nápoli, en Pompeya, de la sociedad romana, que aparecen como imágenes y esculturas muy explícitas y eróticas que bueno, quedan después tapadas por la erupción del Vesubio, pero bueno, ya estamos hablando de algo súper antiguo que siempre existió, ¿no? De algún modo, y que simplemente, como hablábamos con las redes sociales la vez pasada, se fue adaptando a lo que hoy usamos, por ejemplo, ¿no? Esto de que hoy usamos más videos y con otra calidad. Antes era tal vez en revistas, antes era en cartas, antes era, ¿no? Se va transformando, pero es algo que siempre existió y que hay un gran consumo, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, lo interesante es que todos tenemos una sexualidad. Entonces eso hace que a todos nos incumba este tema. Por ahí, viniendo un poco, no tan a lo actual de hoy, sino a lo que por ahí ha sido en lo que más hemos atravesado la gran mayoría de la generación que por ahí, las generaciones que nos están escuchando ahora. Quería preguntarte puntualmente a vos, Maki, sobre la industria de la pornografía que se ha hecho también tan grande durante, no sé, década del 70, 80, 90. Sí, sin duda es una industria que ha crecido muchísimo y que justo hoy quería decir unos números que a mí me han llamado la atención estos días que lo estuve leyendo, como para que tomemos dimensión del tamaño de la industria, ¿no? Genera 11.000 películas al año, a diferencia de Hollywood que hace 400, por ejemplo, ¿no? Entonces es como para que nos demos una dimensión del tamaño y de todo lo que mueve esta plataforma Pornhub, que es la número 1. Tiene 92 millones de visitas por día, o sea, todos los días 92 millones de personas entran a esta plataforma, que es una de todas, ¿no? Entonces es como para darnos cuenta que evidentemente hay un interés muy grande, hay una demanda muy grande y por eso se sigue generando y generando. Después, como vos decías al principio, es algo muy controvertido y ahora Maca va a ir hablando sobre los distintos problemas que puede traer en el usuario, pero la verdad es que evidentemente es algo que va muy bien y que ya han descubierto que esto va generando como
como una adicción al consumo y genera muchísimo dinero y encima no está muy bien regulado. Entonces, como no hay una regulación, pueden ir haciendo un poco lo que quieren y es una industria que no para de crecer, no para de crecer. Se ha visto que las personas que consumen pornografía, lo que se genera en el mapa cerebral se encienden las mismas zonas que se encienden cuando alguien está adicto a una sustancia, ¿no? Aquel que mira pornografía con compulsión está en la misma situación química que alguien que está consumiendo cocaína, por ejemplo. Entonces es algo tan adictivo, ellos ya consiguieron la manera de liberar dopamina en el usuario y generar este circuito de recompensa y se están haciendo millonarios, entonces es como que no tiene freno esto. Mira, ¿a tal punto llega a ser una adicción así tan grave? Sí, los que lo consumen de manera compulsiva tienen exactamente el mismo sistema, es esta recompensa de dopamina, es lo mismo que le pasa a un adicto. Mira, vos sabés que con eso que contabas, me estaba acordando algunas de las reglamentaciones y leyes que tenemos para las cosas que son adictivas, como por ejemplo los cigarrillos y todas las advertencias que hay que poner en los empaques, y no creo que haya, o por lo menos no me he enterado, que haya una ley que también tenga que ver con esto y con todas las prohibiciones y cuidados que tendría que haber alrededor de la pornografía, con todas las cosas graves que sabemos que han sucedido y que estimo que siguen sucediendo. Sí, totalmente. Usuarios, sino también para los que trabajan en la industria, para los actores y para las actrices, como no hay gran regulación, hay muchas cosas que mucha gente que trabaja en malas cosas. También hay mucha pornografía amateur que muchas veces, como no hay una gran regulación, se suben cosas sin consentimiento. No toda la pornografía amateur que vemos son personas a quienes les excita subir su video, sino muchas veces son personas que suben videos que han filmado con otra gente. Uh-huh. Entonces hay muy poca regulación al respecto y esto va tomando una dimensión muy grande. Bueno, y ahí, con esto que decías del tema de actores y actrices, ¿cómo afecta esto? Esto se lo pregunto a las dos, a cada una desde su lado de expertise. ¿Cómo afecta esto a la hora de la relación entre parejas? Porque por ahí, dentro de lo que es la pornografía, siempre se habla, siempre hemos escuchado que hay un mundo idealizado, que por ahí no es un mundo que es real o que la mayoría de la gente no puede llevar a cabo y puede llegar a generar distintos problemas a la hora de tener intimidad con la pareja. Claro, yo por eso quería aclarar una cosa sobre el género, ¿no? Esto es un género que es ficción, totalmente ficción, ¿no? Y muchas veces es como que la gente y la crítica y lo controvertido va hacia decir esto de que están enseñando algo correcto, ¿no? Algo incorrecto. Están enseñando que es sin preservativo, están enseñando... Pero la verdad es que esto no se le critica a otras películas de ficción. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender y eso es a donde tenemos que intervenir, en que la gente antes que consuma pornografía tenga bien en claro que es un género ficción, que no tiene nada que ver con lo que sucede en la vida real, que no es una guía para el usuario, que no es un ejemplo a seguir, es totalmente ficción. Se le ha preguntado muchas veces a directores porno, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que el 95% de la pornografía es hecha por directores estadounidenses para hombres estadounidenses, o sea, ese es el target, ¿no? Uh-huh. Muchas veces se les cuestiona y se les pregunta por qué muestran tantas imágenes de un pene erecto o de una eyaculación en la boca de la mujer o cosas que muy probablemente a las mujeres no les genera tanta atracción. Lo que dice es que nosotros no vendemos sexo real, nosotros estamos vendiendo fantasía masculina. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en claro. Lo que nosotros estamos viendo es ficción hecha, dirigida a los hombres y para la fantasía masculina, ¿no? La mayoría, obviamente ahora Maca nos va a contar un poco de otros tipos, pero el 95% fácil de la pornografía de la que hablamos y de la que está en la industria es hecha por hombres, para hombres y en género de ficción. Entonces, me parece que lo que tenemos que tomar conciencia es que nosotros, por otro lado, tenemos que reforzar la educación sexual para que cuando el usuario entre en contacto con la pornografía tenga bien en claro que eso es ficción, otra cosa. Tenemos que saber que el promedio de inicio, personas en mirar por primera vez
pornografía es a los 11 años. Entonces, si nosotros estamos hablándoles a los chicos de educación sexual después de los 11 años, ya estamos llegando tarde. O sea, se dice que a los 14 años prácticamente todos los chicos ya entraron en contacto en algún momento con una imagen pornográfica. Entonces, si nosotros antes de ese momento no les hemos hablado y no les hemos explicado, entonces pasa a ser la pornografía el único contacto que tienen, y entonces ahí es donde empieza el error y se empiezan a comparar y a querer replicar lo que se ve en escena. Bueno, ahí también hay un problema por ahí, me da la sensación a mí de base, de pensar o entender que la televisión, o en este caso, no sé, la computadora o la manera en la que se accede a Internet, tiene que ser la que educa, ¿no? Sí, totalmente. Otro tema como para tener en cuenta, bueno, lo hablábamos también ayer, la importancia de la educación sexual integral en las escuelas y empezar a darle un poco más a eso y no tener miedo, justamente saber que es una herramienta para poder ayudar, y que si en algún momento terminan ingresando a este mundo también puedan entender qué es lo que pasa ahí, qué es lo real, qué es lo que no, y bueno, justamente como decías vos, saber a dónde está apuntado, y como todo, que es algo que está hecho para poder vender y no mucho más. Claro, exactamente. Ahí Maca nos puede decir qué otro tipo de pornografía hay. Sí, y antes quería contar una experiencia hablando de esto, ¿no? Del promedio de edad de 11 años. Hace unas semanas di una charla de educación sexual para niñez acá en Italia. Era variada la edad, ¿no? Había chicos de 8, de 9 y hasta de 12. Y una pregunta que me hacen es ¿por qué la mujer cuando están teniendo sexo grita, ¿le está doliendo? Bueno, podríamos interpretar que esa pregunta viene claramente de haber visto porno antes de tener ni encuentro ni educación, ¿no? Porque obviamente va de la mano con lo que hablamos siempre. La sexualidad sigue siendo un tabú acá en Italia de un modo muy marcado, pero en casi todos los países la sexualidad tiene un componente oculto, ¿no? Un componente en donde no se habla. Entonces el primer acercamiento a lo sexual que se tiene es desde la pornografía, mismo antes de tener encuentros sexuales. Entonces esta pregunta claramente viene desde ahí, ¿no? Y esa es la educación que hay. Un chico que no tiene idea de por qué la mujer grita, ¿no? Porque para ellos el grito puede estar asociado al dolor y no al placer. Lo importante de poder llevar educación sexual y responder a esas preguntas a tiempo, ¿no? Para que después no sea un conflicto en la adultez o genere algún tipo de traba o trauma en la vida adulta. Quería traer ese ejemplo que me resultó interesante en la charla. Bueno, y como lo contás, entonces es algo que es una problemática no solo acá en nuestro país, sino también allá. Sí, totalmente. Yo creo que justamente el porno lo que tiene de características fundamentales es el fácil acceso, y el fácil acceso es internacional, o sea, va más allá de la cultura, del país, de la región geográfica, ¿no? Por eso están confundidos, porque todos tenemos sexualidad, todos somos seres sexuales, y el acceso es muy fácil y gratis, entonces no hay un límite. Y al no haber un límite implica que cualquiera lo pueda consumir y en cualquier momento y a cualquier edad y a cualquier hora del día. Entonces es como una satisfacción inmediata que se produce, ¿no? Esto que decía Maki de la dopamina, porque es como, tiene un efecto hiperestimulante, es como que quiero algo, es como la idea esta de, ¿cómo se llama esto que reparten? Bueno, ahora no me da la mente, pero es muy inmediato el efecto, es como un calmante inmediato. Entonces yo tengo deseo sexual y puedo encontrar este modo de erotizarme de forma veloz, porque además hoy en día los tiempos se pretenden cada vez más rápido, y de modo más fácil, ¿no? También porque, bueno, me evito el tener el rechazo de la otra persona, me evito tener que salir para conocer a alguien, me evito tener que hacer la parte de cortejo o que me la hagan, me evito todas las incomodidades que generan vincularme con la otra persona.
digo, de vuelta, no voy a que esté mal mirar pornografía, no soy quien para juzgarlo aparte, ¿no? Pero digo, el problema en este punto es que la persona, al tener como una salida tan rápida y estimulante y satisfactoria en un punto, se termina aislando, no siempre, a veces pasa, ¿no? Sobre todo quienes lo hacen de forma compulsiva. Entonces, se aíslan del encuentro real. Y bueno, a eso le sumamos las imágenes y los movimientos y la expectativa que el porno produce, ¿no? Que son cuerpos estereotipados, que son erecciones poco reales, que insalubres hasta para los trabajadores, a veces en las condiciones en que lo hacen, vulvas operadas con cirugía, eyaculaciones también creadas, ¿no? Como Maki decía, es ficción. El punto es que cuando solo recibimos ese estímulo de ficción, pretendemos que después sea así en la realidad. Entonces se nos dificulta muchísimo la realidad cuando nos acercamos después de tener ese estímulo constante, porque de repente es muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos asimilar o cómo podemos desear esa realidad cuando la realidad virtual que tenemos de forma constante, gratis, fácil, a cualquier hora, en cualquier momento, me satisface y me genera menos esfuerzo en algún punto, ¿no? Menos esfuerzo a nivel de, no sé, habilidades sociales. ¿Se llega, Maca, a tal punto entonces, al punto de decir, prefiero estar solo mirando pornografía antes que tener contacto con otra persona? Sí, la realidad es que, bueno, yo eso lo veo en mis consultas, en los consultantes, Mira. y también surgen esas, sí, porque, bueno, digamos que es mucho más fácil en algún punto, ¿no? Porque no me tengo que exponer a lo que implica el vincularme con la otra persona, que, bueno, es un montón cuando te cuesta, cuando no te sentís seguro, segura, cuando tenés que salir de tu zona de confort o salir propio de tu casa, ¿no? Entonces, claramente implica otro esfuerzo, otras habilidades, implica también aceptar el rechazo de la otra persona, que no es rechazo hacia vos, sino rechazo hacia esa propuesta, pero bueno, siempre se toma como un rechazo personal. Entonces, de repente encontrarse con la frustración, nada, es como un poco más fácil porque de alguna manera el porno no te frustra, pero después aparece la frustración de no poder dejarlo, ¿no? Por esto que este mecanismo de recompensa que Maki mencionaba. Entonces, bueno, al fin y al cabo aparece un conflicto en ese punto. Claro, mirá qué llamativo. La verdad que era tema que no sabía que funcionaba tal así como una adicción tan grave. La verdad que es, claro, también importante esto que decías vos. Muchas veces esas dificultades que nos llegan, no sé, de las inseguridades, miedo, vergüenza con nuestro cuerpo, que por ahí también pueden llegar a terminar de esta forma, como decís vos, o incluso por ahí en otro aspecto directamente totalmente asexuados. Sí, porque se pasa también a los otros extremos, ¿no? Como decir, bueno, entonces no miro nada, no hago nada, eh, pero después hay que practicar las habilidades, digamos, para volver a salir al mundo. Bueno, estamos tal vez hablando de casos más extremos, ¿no? Pero bueno, justo yo tengo un caso de este tipo que estoy trabajando actualmente. Entonces es como, bueno, volver a trabajar de qué modo eh, tengo una cita, con una conquista y cómo evalúo mi respuesta sexual después de haber visto la respuesta sexual que el porno me ofrece, ¿no? Digo, es difícil asemejarse, considerando todo lo que decíamos anteriormente, que es ficción propiamente, entonces siempre será difícil asemejarse a eso. El punto es cuando se toma como un modelo, y por eso decimos, el tema no es solo el porno, sino que se tome como un modelo. Obviamente que igualmente nosotras traemos un montón de cuestionamientos hacia el porno, que por eso queríamos traer la visión de los títulos, los modos, el poco consentimiento que hay, la violencia que se establece en relación, por ejemplo, al preservativo, al no uso a las condiciones laborales. Bueno, eso sería más interno, ¿no?, de la industria, pero
todo eso también influye y afecta. Digo, el título del video porno es Juanita ni se enteró y se la metieron por atrás, ¿no? Cosas así. Y digo, bueno, a ver, ¿qué estamos transmitiendo en este título, en este mensaje, en este video? O se la puso con fuerza y ella estaba dormida. Y bueno, y después son cosas que realmente se reproducen en la vida real. Entonces ahí están las consecuencias también, ¿no? Qué increíble ver cómo no se puede regular todo esto, el poder que tiene también económico, político, detrás de esta industria que tanto ha crecido, que incluso se haya idolatrado durante tantos años a Hugh Hefner, que después se fue sabiendo de a poquito muchísimas de las cosas que sucedían ahí, que obviamente muchos se lo imaginaban, hasta incluso participaban de muchos de esos eventos, pero que en ese momento estaba como todo bien. Creo que incluso hoy todavía se lo debe seguir viendo como una persona o un modelo medianamente a seguir en algunos casos. Sí, me parece que en esto de la falta de la regulación es importante que nombremos toda la pornografía que imita la pedofilia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay todo como un subgénero que se llama casi legal, digamos, que las actrices tienen 18 años, pero actúan como niñas de 14, 15, 16, o lo más joven que puedan parecer. Y entonces, digamos, para la gente que tiene estos sentimientos, para los hombres mayores que tienen ganas de tener relaciones con niñas de 13, 14, al entrar en internet, en vez de que se les ofrezca ayuda, en vez de notar que esto es un problema, que hay que buscar ayuda, se les valida el comportamiento continuamente, porque hay millones y millones y millones de películas al alcance de la mano de hombres mayores teniendo relaciones con niñas menores de edad, que aunque las actrices tengan 18, se está fomentando lo otro, se está simulando lo otro. Entonces me parece que hay una regulación que tiene que intervenir para que no esté tan validado este comportamiento, ¿no? Con lo mismo con la violencia y con todo lo otro que decía Maca. Sí, la verdad que sí, y me parece que nos falta un montón en este aspecto. Muchísimo por trabajar, y bueno, es muy difícil el tema de la regulación en internet, como lo decía hoy Maca, es algo que es a nivel global, y bueno, en algunos países de alguna forma lo han trabajado. Creo que eso también tiene mucho que ver, como por ejemplo en China, que tienen bloqueado este tipo de sitios, pero bueno, también ahí muchas veces expresan el tema de la libertad de expresión, y eso coarta algunas de las posibilidades de bloquear este tipo de páginas, pero bueno, como lo decías vos, ese tipo de situaciones son cosas que no se pueden acompañar de ninguna manera, como así tampoco, que lo hemos visto en un montón de casos, incluso han llegado a ser noticias a nivel nacional o mundial, de personas, por lo general mujeres, que se les han robado imágenes privadas, se han publicado en estos sitios y han hecho recorridos legales eternos que nunca han llegado a nada, y muchos incluso han terminado en suicidio. Claro, es que la regulación no crece a la velocidad de la industria. Vos pensás que cuando nosotros éramos chicos y hablábamos de pornografía, hablábamos de revistas, de libros, de imágenes que no tienen nada que ver, que las consecuencias en un usuario no son nada que ver, que no es lo mismo encontrarte con la revista del papá de una amiga abajo de la cama que encontrarse con un video con el nivel de violencia que sabemos que hay. Sí, la verdad que sí, y bueno, esto la verdad que nos deja mucho para seguir analizando. Es un tema que bueno, que es bastante profundo, ¿no? Creo que no nos va a alcanzar solamente con hoy, y nos queda de vuelta, Maca, por ahí para la próxima, indagar un poco más en lo que habíamos hablado la semana pasada, muy por arriba, que es el tema de OnlyFans, Cafecito, y no sé qué otra habrá por ahí dando vueltas, que seguramente va a haber alguna otra, como para también analizar un poquitito cómo puede llegar a ser el funcionamiento y los efectos de cada una de esas. Sí, y también, perdón Pablo, podemos hablar otro día de los usos beneficiosos de la pornografía. Maca, nos quedamos un poco sin tiempo de hablar de la feminista, de toda la pornografía que sí hay, que puede servir mucho para disfunciones, para falta de deseo. Ahí va. Si les parece, dejamos eso entonces como tarea para el próximo encuentro. Dale, perfecto. Y nosotras tenemos un espacio que me parece que está bueno mencionarlo en este contexto, porque los viernes hacemos viernes erótico, entonces subimos imágenes de artistas que dibujan, diseñan, pintan arte erótica, y nosotras lo vamos subiendo a las historias justamente para fomentar
formas alternativos de erotizarnos, porque no se trata tampoco de dejar el porno o de no mirar o de no, sino de buscar también otras fuentes de erotismo. Entonces, bueno, ahí nuestro aporte pequeño y el de los artistas que comparten esas imágenes para sumar a lo erótico, ¿no? En nuestra vida. ¿Querés compartirnos, Mac, entonces las redes para que puedan ver eso? Sí, lo pueden encontrar en el Instagram de sexología.bariloche todos los viernes por la mañana, y también les dejo la página de Psico, que es de Instagram, Psico para Todes con X. Buenísimo. Entonces ahí como para ir viendo también este viernes y ya tener un poco más de información para la próxima vez que nos encontremos, y ahí sí entonces profundizar un poquitito más sobre todos estos temas que nos han quedado pendientes hoy. Dale, nos vemos la próxima, Pablo. Muchas gracias.